Te despiertas hoy, hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿qué tal si lo importante está en otro lado? ¿Qué si hay veces que tanta información nos satura y dejamos de ver lo bello, lo profundo y lo trascendente de las cosas? En Cultura Mínima le entramos sin miedo a lo mínimo necesario que debes de saber sobre libros, filosofía y arte para crear una mejor cultura política. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Cultura Mínima número 19. Jorge Luis Borges es el nombre que nos lleva a tener esta discusión el día de hoy. Uno de los más grandes cuentistas quizá del habla hispana de toda la historia. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo es su nombre completo. Nacido el 24 de agosto de 1899. Y fallecido el 14 de junio de 1986. Se trata quizá pues de uno de los nombres que más furor ha generado en el habla hispana, digamos, el último siglo, yo creo, porque se trata de un escritor sumamente potente, un escritor de una erudición excepcional. Y para hablar de él, pues bueno, el día de hoy me acompañan nuevamente los dos hermanos Terán. Presento primero, como es costumbre, a José Antonio, creador de Cultura Mínima. ¿Estás listo para hablar de Borges? Pues hace unos años te diría que no, y bueno, quizá no estoy listo para hablar de Borges y nunca lo estaremos, pero pues lo vamos a intentar, porque como dices, es uno de los más grandes escritores de la literatura universal, sin duda. Perfecto, ya. Y el día de hoy también nos acompaña Alejandro Terán, que, bueno, además de ser doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Auburn, pues por alguna extraña razón también tuvo eh, este afán de conocer a Borges. Ahorita nos va a platicar por qué lo hizo. Pero bueno, él tiene una reseña que es en la que nos vamos a basar para esta discusión, esta plática, esta charla. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias Benjamín y gracias por permitirme participar en esto y hablar de, como tú mencionaste, no solo uno de los mejores autores de la literatura universal, sino definitivamente mi autor favorito, por lo menos de la lengua española. Pues perfecto, pues vamos a disfrutar esto. Miren, yo nada más quiero decir algunos elementos más de Borges, de Jorge Luis Borges, para quienes nos están escuchando. Por ejemplo, me interesa decir un elemento que es importante en su obra, que él empezó o supo hablar inglés antes que español. Es algo que está bien documentado y es algo que parece que va a ser importante dentro de su narrativa. También sabemos que en 1914 se mudó con su familia a Suiza y también vivió unos años en España. Digamos, su universalismo no solamente viene de que fue una persona sumamente leída, eh, sino también de numerosos viajes, ¿no?, que hace. Eh, Creo que también vale la pena mencionar que dentro de su vasta obra encontramos obras narrativas como Historia Universal de la Infamia, eso es uno, Ficciones, que le valió el Premio Nacional de Literatura en 1956, el Premio Nacional Argentino, el Aleph, sumamente conocido, quizá la más conocida, el Informe de Brody y otros ensayos como Evaristo Carriego, Historia de la Eternidad, Discusión, etcétera. Hay también un libro muy conocido de él que son Siete Noches, que son siete, digamos, disertaciones que hace de distintos temas en Argentina. Y bueno, finalmente es un narrador nuevamente que rompe esquemas, que yo creo que fijó todo un estilo y un paradigma que simplemente se le puede llamar Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, el paradigma Jorge Luis Borges. Entonces, voy contigo primero, Alex. ¿Qué te movió o qué te mueve particularmente este autor? ¿Por dónde empezamos a analizar su obra? Bueno, es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? Pero creo que a mí en lo personal lo que siempre
me encantó de Borges, siendo ingeniero y con como una inclinación hacia las matemáticas y demás, leer a Borges es como leer, eh, como si un teorema se convirtiera en literatura, ¿no? Sobre todo me acuerdo mucho en mi primer año en la universidad, llevando clases de álgebra y aprendiendo acerca de combinaciones y permutaciones y todos estos tipos de infinitos. Iba aprendiendo de eso y inmediatamente lo que me venía a la mente era Borges, 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 ¿no? Y lo lees en muchas de sus historias, esta idea de todas las posibilidades, ¿no? Explorar todas las posibilidades y todos estos infinitos y ideas que son como que muy matemáticas y a mí siempre eh, a mí en lo personal eso es parte de lo que me atrajo, ¿no? Y además de su maestría del español, o sea, no sé ni, no hay otra forma de describirlo, es un deleite leer a Borges, ¿no? O sea, yo siempre que hay un momento en que quiero leer algo solo para disfrutar, o sea, que no, nomás quiero sentarme a disfrutar algo que leo, agarro a Borges y lo leo y trato incluso de leerlo en voz alta, porque su español, su manejo del español es tan extraordinario que lo tienes que oír. No, no basta ¿no? con pasar la mirada e imaginarlo, ¿no? Lo tengo que decir en voz alta para oírlo ahora sí que saborear las palabras y las frases y cómo escribe. Entonces, de hecho, ni siquiera estoy seguro de cómo explicar toda la emoción y el disfrute que experimento cuando leo a Borges. Fíjate que nunca había escuchado que alguien dijera un teorema hecho literatura. Entonces me parece una muy buena imagen. Y me trajo a la memoria el cuento de él, que está en el libro de ficciones justamente, que se titula Examen de la obra de Herbert Quain. Digo, ¿qué eso? Digo, ya no sé si es cuento o qué es, pero sí vemos que tal cual despliega esquemas matemáticos dentro del cuento. Voy a mostrarlo aquí en la pantalla brevemente. Ahí estamos hablando de unos diagramas tal cual, ¿no? Entonces, no se trata nada más de una idea o de una repetición de ecos a través de su narrativa, sino que de manera explícita usa las matemáticas en algunas de sus obras, ¿no? Creo que esta es la más concreta de ellas. Pero eh, o sea, ya voy a ir directo, así como más personal, pero ¿qué te resuena en el espíritu cuando lees uno de estos cuentos? ¿Por dónde es que te mueve? ¿Es el tema de la simetría? ¿Es el tema de que sí señala como hacia algo más trascendente? ¿Qué es? Bueno, de hecho yo diría que a mí me parece que esa es la, la gran limitación de Borges en cierta forma. Eh, Aunque siempre está hablando de infinitos, son, disculpen la expresión, paradójica en extremo, pero son infinitos finitos, ¿no? O sea, son infinitos que no son trascendentes, son inmanentes. Siguen siendo infinitos y más allá quizá de lo que podamos entender, pero no necesariamente nos llevan más allá. Entonces, la forma en la que yo he pensado de Borges, en que he tratado de entender o explicarme a mí mismo mi disfrute de Borges es como, por ejemplo, con una analogía burda, la disculparán también, pero por ejemplo es con las donas. A mí las donas me encantan. Entonces siempre que tengo así un deseo de comer algo nomás porque se me antoja, es una dona, ¿no? Y voy y me compro unas donas. La primera me sabe a gloria, la segunda sabe buena, todavía está muy buena. La tercera todavía me gusta, pero como que empiezo a sentir una cierta eh, es que ni siquiera es tedio, pero como que no me satisface enteramente, ¿no? No me llena como una buena comida. Y eso es lo que a veces me pasa con Borges, ¿no? Que aunque me deleita y me emociona, este, y sus cuentos son fascinantes y conmueven y te dejan así como que imaginándote mundos muy locos, a la vez como que ahí se quedan, ¿no? Y de hecho él mismo lo admite, ¿no? O sea, él nunca, en una de creo que es en el informe de Brody, en la introducción, en el prólogo, él menciona
sí, el uniforme de Brody, dice que no aspira a ser Esopo. Mis cuentos, como los de las mil y una noches, quieren distraer o conmover y no persuadir, ¿no? Entonces o sea, él mismo admite que no está tratando de ir más allá. Eh, y eso para mí es el gran defecto, ¿no? de su obra, pero por otro lado, su manejo del idioma es tan extraordinario, ¿no? Sí, sí, yo siempre he sido muy, no necesariamente nacionalista en ese sentido, pero muy prohispano. Pero cuando leo a Borges me enorgullezco del español. Digo, no hay un idioma como este. Eh, o sea, sí, exalta mi hispanismo, digamos. Eh, y creo que eso, quizá, aunque no haya sido su intención, eso sí nos apunta a algo más, ¿no? Quizá él no es lo que buscaba o no era su pretensión. Él siempre fue muy escéptico, ¿no? Era agnóstico. Entonces él siempre dejaba, como que nunca se definía en ese sentido, eh, y por eso no apuntaba nada más, pero es que la belleza de su literatura, ¿no? La belleza y la realidad siempre no la podemos evitar. Que me hace pensar un poco en una discusión que sucedió entre, creo que fue Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y una serie de invitados, es famosa, está en YouTube, donde le preguntaban a Octavio Paz cuál era el propósito de la poesía, y él decía de manera muy concreta, embellecer el lenguaje. Y el embellecimiento del lenguaje sucede en Borges, pero no a través de la poesía de manera particular. Creo que a pesar de que escribió una obra poética pues considerable, eh, son sus cuentos los más bellos en el aspecto literario. Y a eso quiero pasar con José Antonio. Justamente, a ver, ¿qué te parece si empezamos haciendo una semblanza breve de estos tres elementos en Borges, que son cuentos, o sea, su prosa más bien, poesía, y no sé si también quieras mencionar algo de su, digamos, actividad divulgativa, ensayística, también puede ser como un tercer elemento por allí. ¿Cómo ves esto? Sí, quiero rescatar una cosa que mencionas, Benjamín, que es esta de repente estamos leyendo sus cuentos y ya no sabemos si es un cuento o qué es. Y justo ese texto que citas tú, el de examen de la obra de Herbert Quain, se lo pongo yo a mis alumnos en clases de escritura universitaria y pues la mayoría desconoce de qué se trata y yo les pregunto, a ver, ¿qué acaban de leer? Y justo resalta un elemento muy interesante que quiero yo reflexionar sobre él, que es este de los límites de la literatura y de lo que también es un texto escrito, pero no es literatura. Y justo creo que con los cuentos lo logra muy bien Borges, esto de hacernos dudar si la categoría de ficción basta para que nosotros separemos literatura de no literatura. Es decir, bueno, los dos casos que se podrían presentar son que le presentas a alguien el texto, un cuento de Borges, no le dices lo que es, lo va a leer y va a decir esto pues es un ensayo, es un análisis de una obra, es algo, pero no es un cuento. Y luego ya que les dices que es un cuento, entonces uno se pregunta sobre la forma, que eso es con lo que juega mucho Borges. Sus cuentos parecen ensayos, sus ensayos parecen cuentos. Entonces, la reflexión sobre la literatura con Borges está ahí muy sabrosa. Otra cosa que es la que mencionó Alejandro, lo de la trascendencia, eso también lo veremos y quizá a algunos les parezca incluso como una especie de blasfemia o hasta algo petulante, porque pues vamos a destacar también los defectos de Borges, que sí de entrada quiero decir, es uno de los grandes de la literatura universal. O sea, eso no cabe la menor duda. Y en el género de cuento, sí es así top 3. Sus cuentos yo creo que nada más los podría comparar con los de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, que son sensacionales,
con los cuentos de Franz Kafka, también son otro nivel, y los de Borges están ahí, sin dudarlo. Y bueno, dices, Benjamín, que podemos distinguir la obra de Borges en 3 categorías, que es el cuento, el ensayo y la poesía. Entonces, creo que con eso como guía vamos a poder entrarle sabroso a esto, porque los cuentos de Borges sí son maravillosos. Y Alejandro por ahí mencionó lo de la belleza de su prosa. Les voy a leer, para que se hagan una idea, los que nos están escuchando, el principio de Las ruinas circulares, que es un cuento que viene en Ficciones, para que vean nada más cómo está narrando aquí. Y podemos detectar, quizá algunos otra vez dirán que estoy profanando la belleza, pero podemos ahorita comentar sobre cuáles son algunas de las claves o los trucos, entre comillas, que hacen que la prosa de Borges sea tan especial. Pero ahí les va, este cuento de Ficciones. Dice: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zend no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Entonces, vean nada más, algo resuena, ¿no? Nada más de leerlo, y nosotros que tenemos el privilegio de ser hispanoparlantes, pues podemos apreciar esto. Y lo que les decía, qué trucos usa Borges, o qué hace que su prosa sea tan especial, es el uso de adjetivos, es su adjetivación. Y vean nada más qué adjetivo le coloca a la palabra noche. Y les pregunto yo, ¿qué genera en nuestra mente esto? Si lo podríamos traducir, si tiene un significado literal. Dice la unánime noche. ¿Qué significa unánime? Eh, ¿No? No tiene como una relación literal con la noche, ¿no? De repente dice el fango sagrado, dice el hombre taciturno, y el flanco violento de la montaña. Entonces, si ven, el uso de los adjetivos es algo muy peculiar, y Borges tenía un sentimiento, una intuición extraordinaria para colocarlos. Entonces, eso en cuanto a los cuentos. Mi experiencia personal de cómo llegué a Borges, creo que ya la conté, de hecho, en alguno de los podcasts, no recuerdo bien, pero es en diferentes etapas de la vida, porque la obra de Borges sí puede ser clasificada de difícil. Creo que si tuviéramos que decirle a alguien que no lee mucho, sí le advertiríamos que los cuentos de Borges no son fáciles en muchos sentidos, en el plano intelectual, en el plano de la forma, y por eso yo primero lo leí en la secundaria. Mi papá comentaba que los cuentos de Borges eran fabulosos. Yo agarré el libro ingenuamente, como a los 13, 14 años, y no entendía nada. O sea, tú puedes agarrar ficciones. Imagínense si te topas con un cuento como El examen de la obra de Herbert Quain o Pierre Menard, autor del Quijote, y pues no encuentras esas cosas como que uno busca en la literatura, ¿no? Y menos en un cuento. Entonces, eso también me sirve como para decir que he detectado 2 tipos de cuentos en Borges. Unos son extraordinarios porque sí tienen un desenlace o un giro inesperado que te sorprende y te deja perplejo. Me viene a la mente uno que es La casa de Asterión. Este de Las ruinas circulares también tiene este tipo de finales que tienen un giro inesperado. Y los otros simplemente son una especie de, bueno, Alejandro dijo teoremas, también son divagaciones metafísicas o religiosas que le atraía mucho el tema. Ya veremos que sin comprenderlo o sin este aspecto de trascendencia, pero son simplemente algo que no parece una historia, más bien parece como una elucidación o una reflexión erudita.
Y entonces, a grandes rasgos, como que eso hay en los cuentos de Borges, pero sí, sin duda, todos, incluso los que tienen un final inesperado, el trayecto hacia ese final está acompañado de una prosa exquisita. Entonces, todos los cuentos de Borges son geniales. No hay otro calificativo. En cuanto a los ensayos, se los recomiendo que los lean, pero de hecho quizás su valor está en que parecen cuentos. Y esto puede ser un elogio y a la vez una especie de defecto de la obra o el pensamiento más bien de Borges, porque todo lo aborda, incluso temas religiosos, filosóficos, con este enfoque del juego literario. Entonces, en ese sentido, hay muchos temas que no logra él captar tal cual su profundidad o su implicación para nuestra vida real, sino que se queda nada más en el juego lingüístico y metafórico. Entonces, los ensayos también son muy valiosos, pero sí adolecen de esta falta como de, ¿cómo llamarlo? Siento que no acertaba Borges a comprender los fenómenos en su totalidad, precisamente por el sesgo literario. Y finalmente, la poesía, que como dijo Benjamín, sí es una obra extensa, pero yo creo que sí es la más pobre. Tiene algunos poemas increíbles también, pero muchos de ellos sí, incluso son rimados, sí se preocupaba por la musicalidad, también juega con estas ideas que mencionó Alejandro del infinito. Hay algunos poemas así buenos, pero quizás sí sería su punto más débil. Y lo diré incluso en sus propias palabras. En una entrevista en 1963, él dice, un poeta, evidentemente, creo que no soy sino eso, un poeta torpe, pero un poeta, espero. Y en ese sentido, sí les recomiendo que lean los cuentos. Los cuentos de Borges son los que lo colocan en otro nivel. Entonces, ahí no sé si quieras agregar algo y ahorita le entramos a la crítica, ¿no? Porque no se irá incólume este Borges que tanto admiramos. O sea, quiero dejar claro eso. Borges sí es otro nivel, pero le vamos a entrar también a sus aspectos negativos. Yo quisiera pasarle la palabra a Alejandro, nada más si quiero complementar algo de lo que dijiste antes de que se me vaya, porque es breve. Hablaste de estos elementos de la prosa de Borges y destacaste el de adjetivación, es decir, usa varios adjetivos que no son tan comunes o en combinación, de hecho, poética, ¿no? Hablar de la noche unánime, pues estás hablando ya de una visión poética o del fango sagrado. Yo destacaría quizá otro más eh, que es eh, la invención de mundos en toda su complejidad. Por ejemplo, en ese mismo párrafo que mencionas, él habla del idioma Zend, Z-E-N-D, un idioma que no existe, pues, pero te está remitiendo a algo más, algo que también habíamos visto presente en la obra de Tolkien, ¿no? Por ejemplo. Y algo que veo también es la temporalidad. O sea, me parece que algo tiene Borges que alenta el tiempo. Tiene una capacidad, creo que es nuevamente la potencia de su intelecto, pero una capacidad para detener el tiempo y el transcurrir de los sucesos. Muchos de sus cuentos suceden casi, se podría decir, en un instante. Y todo es una especie de visión, de resonancia, que da para consumirlo, ¿no? Para leerlo y para que te mueva. En fin, quería hacer esos dos y ahora sí, Alex, ¿cómo ves esto que dice tu hermano? No, estoy completamente de acuerdo y para remarcar algo que mencionas, estamos hablando un poco de su poesía y que su prosa es mucho mejor que su poesía, sin duda alguna. Eh, y quisiera, así como mencioné hace rato que yo me gusta leerlo en voz alta, quizás es más adecuado decir que me gusta recitar su prosa, eh, porque sí, es poética, ¿no? O sea, los adjetivos, no solo cuántos usa, sino dónde los coloca.
es una forma poética. Estás leyendo prosa, pero suena, tiene el ritmo, ¿no? Y la musicalidad de la poesía. Entonces a mí, por eso es que me gusta leerlo en voz alta, ¿no? Y como han estado mencionando, una de las cosas que es como fascinante, porque es con lo que siempre está jugando, es difumina esa línea entre la ficción y la realidad, no solo entre géneros literarios, sino entre la ficción y la realidad, eh, y eso es algo que intenté, con lo que yo también estaba jugando en la reseña, ¿no? O sea, estoy describiendo yo trabajando y cómo estos mundos de Borges como que se empiezan a difuminar. Y eso también nos lleva a algunas de sus ideas, o de sus influencias filosóficas, ¿no? O sea, y él lo menciona en repetidas ocasiones, menciona a Schopenhauer, a Berkeley, que son filósofos para los que la realidad es apariencia, ¿no? Por eso también esta fascinación con los sueños, con la memoria, con estas experiencias que no son necesariamente las experiencias concretas, digamos. Hay como que una cierta vaguedad. Y me llama mucho la atención que mencionas lo del tiempo, ¿no? Porque eso es algo increíble, con lo que sí siempre también está jugando Borges, con el tiempo, con la eternidad, con la simultaneidad. Y es interesante. De hecho, leí una semblanza de Borges que la escribió Carlos Castillo Peraza justo después de que se murió Borges. Y lo que él menciona es que Borges como que confunde, y esto nos va a llevar a un tema que hemos hablado con anterioridad, pero que confunde lo que los medievales distinguían dos, digamos, modos del tiempo. Está el tiempo, en latín tempus, que es de los seres corrompibles, todo lo que está cambiando es sujeto al tiempo, pero luego están los seres espirituales, que están sujetos también a ciertos cambios, pero de una forma distinta. Entonces ellos no están sujetos al tiempo, sino, en español se llama el evo, en latín aevum, ¿no? Que es una especie que es mucho más parecida a una simultaneidad. No es eternidad, tampoco es tiempo, no es esta sucesión de momentos, que es el tiempo, es algo como intermedio. Entonces, como que Borges también difumina esa línea porque creo que no conoce esa distinción. Entonces él como que tiene una fascinación con eso, ¿no? Como que las paradojas que surgen de algunas de las ideas filosóficas de las que él seguía, esta ruptura de la realidad con la percepción, esta ruptura de la razón con el intelecto de la que hemos hablado con anterioridad, esta ruptura que está por toda la filosofía moderna y que genera todo tipo de paradojas y que han sido 300 años de filósofos tratando de resolver estas paradojas y nomás generando más y contradicciones y todo tipo de ondas muy locas. Borges se deleita en jugar con eso, ¿no? Entonces, como tú mencionaste, Benjamín, esa idea del tiempo a veces está muy lento, a veces hay estos cuentos donde se encuentra a sí mismo en distintos periodos de su vida, ¿no? O sea, como que hay un traslape del tiempo. Entonces es fascinante. Digo, eso es parte de lo que es fascinante de leer esa ficción, ¿no? Y sobre todo la forma en que expresa estas ideas, ¿no? O sea, y no solo en eso, sino también, por ejemplo, en el Aleph, ¿no? Que está hablando de un punto donde se ve todo lo que existe, todo lo que ha existido simultáneamente ahí. Y la forma en que lo describe es maravillosa. O sea, casi me puedo ver a mí mismo viendo el universo entero en un punto, ¿no? Entonces, eso... Pienso hasta como una forma metafórica de hacer una comparación entre dos tipos de autores. Unos, digamos, cuya obra es como si fuera una alberca a la que te vas metiendo primero el pie, la puntita de los pies, vas tanteando la temperatura y ya de repente metiste hasta abajo de las rodillas y así hasta que te sumerges enteramente en la obra y estás cautivado. Pero con Borges, yo creo que pertenece, o nos damos cuenta de que pertenece a una segunda categoría de autores, que es como si te empujaran por detrás y ya estás totalmente sumergido en el agua y ya tienes que entender todo lo que está sucediendo y de hecho no puedes escaparte de allí hasta que terminas de leer el cuento, ¿no? Entonces, pues lo veo así, ¿no? Como eso es lo curioso, que yo lo hablé como una especie de pasmo,
un espacio sin tiempo, pero también hay un fenómeno de aceleración al inicio, que es que estás totalmente sumergido en la obra desde las primeras líneas. Entonces, eso sí lo hace pues todavía más retador, ¿no? Incluso. Terán, ¿qué más ves? A ver, José. Sí, ahí quiero entrar yo y me parece genial esa imagen que menciona Benjamín, de que te avientan así y yo sí visualizo los cuentos de Borges como que pasas por un sentimiento de que te vas a ahogar. O sea, te avientan a lo profundo y de repente ya no sabes ni qué está pasando y otra vez el ritmo del cuento te genera una especie de como de desmayo en el que el tiempo se pierde, se detiene o quién sabe qué pasa con el tiempo. Pero eso me recordó, Borges tiene un cuento tal, bueno, tiene muchos en los que le entra este tema del tiempo, en el que como que se detiene. Ahorita les hablo de uno que es el milagro, ¿cómo se llama? El milagro secreto en ficciones, que tenía preparado comentar un poco sobre él, pero también recordé otros ejemplos de otros escritores que juegan con esta como idea de si fuera cine, como de slow motion o de detener el tiempo. Y está por ahí un cuento de un uruguayo que se llama Horacio Quiroga, que tiene cuentos de terror muy buenos. Uno de los más famosos es el Almohadón de Plumas, pero tiene otro que se llama Un hombre muerto o El hombre muerto, no me acuerdo, pero también es de un hombre que corta los platanares ahí en Uruguay y de repente se detiene el tiempo y el lector no sabe qué está pasando hasta que describe cómo él está viendo que tiene un hacha enterrada. Entonces, ese es un cuento magistral de Horacio Quiroga y yo creo que se puede relacionar mucho con la obra de Borges. Otro que este sí no me gusta es una novela algo corta de un escritor mexicano que se llama Salvador Elizondo. Se llama Farabeuf o la crónica de un instante. Y en esa novela, o sea, son como 120 páginas, según esto, Salvador Elizondo intenta retratar un instante en el que una persona está viendo una fotografía de la tortura de un chino y de eso se trata toda esa novela. Entonces también vemos ahí esto de como detener el tiempo. Y en el milagro secreto de ficciones vemos a un personaje, un checo, que se llama, ese protagonista se llama Jaromír Hladic, y que narra ahí Borges. En 1939 llegan los nazis a Praga y lo toman prisionero por su ascendencia judía y lo condenan a muerte. Y él era escritor. Y de repente este prisionero, Jaromír, está rezando, tiene una oración ahí que se ve muy borgiana porque pues no tiene como nada de este sentimiento religioso. Si quieren, les voy a leer la oración de Jaromír. Dice, si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos. Para llevar a término ese drama que puede justificarme y justificarte, requiere un año más. Otórgame esos días, tú, de quien son los siglos y el tiempo. Entonces, eso le pide este prisionero checo un año más para que pueda acabar de escribir su obra. ¿Y qué pasa? De repente lo condenan a muerte y bueno, en un sueño, que es otro de los temas que mencionó Alejandro, que le gustaba mucho explorar a Borges, Dios le dice, te he concedido ese tiempo. Y entonces ya frente al pelotón de soldados que lo va a fusilar, de repente nota una gota que cae sobre su rostro y con esa gota se da cuenta que el tiempo se ha detenido. Pero vean otra vez lo que sucede. Todo este año que le da Dios para que acabe su obra, pues él lo hace, no por escrito literalmente, sino solo en su mente. Y cuando la termina, dice el narrador, no trabajó para la posteridad, ni aun para Dios, de cuyas preferencias literarias pocos sabía. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el tiempo su alto laberinto invisible.
Entonces, yo quería destacar esto otra vez, la concepción de Borges del cristianismo, de la religión, que dice aquí que el escritor no trabajó ni para la posteridad ni para Dios. Es decir, sí hay una divinización de la labor literaria en Borges. Es decir, para Borges, su religión o la religión es la literatura. Entonces, lo vemos en este cuentito de ficciones, que está muy bueno. Y aprovecho para recomendar, si se van a aproximar a la obra de Borges, yo le recomendaría empezar con el Aleph, que es su colección de cuentos en la que viene un cuento homónimo y en ese viene otro que mencionó Alejandro veladamente, que es el de, ¿cómo se llama ese que se encuentra a sí mismo Borges unos 30 años después? No me acuerdo si es no, el Inmortal es también uno buenísimo, pero por ahí hay Tiene dos. Uno es el otro, que es que se encuentra a sí mismo bueno, él está en Cambridge, en Boston, en Cambridge, Massachusetts, y se encuentra a sí mismo que además no solo está en un tiempo distinto, sino está en Ginebra, ¿no? Entonces como que hay un traslape espacial y temporal. Ese es el otro, y sí, no me acuerdo cómo se llama. Ah, el otro se llama 25 de agosto de 1983, algo así se llama, que se encuentra a sí mismo la noche en que se va a suicidar, ¿no? Según esto. Exacto. Y creo que estoy ahorita revisando, me parece que el otro viene en el libro de arena, que es otra colección de cuentos muy recomendable. Entonces, a grandes rasgos, tiene 3 libros de cuentos, que son ficciones, que es el mejor, pero quizá es el menos accesible. Tiene el Aleph y el libro de arena, que también es un cuento maravilloso. Y otro tema que recorre la obra de Borges es este como del plagio, y que él decía, pues no existe en realidad el plagio porque tenía como concepciones cabalísticas incluso de la vida, en la que el universo pues es un texto. Eso lo vemos en la Biblioteca de Babel, en muchos otros, y eso me recuerda un cuento de un escritor italiano que Borges leyó, eso no cabe la menor duda, y que parece que es del cuento del cual él extrajo ideas para un relato que a mí se me hace, yo creo que el mejor de Borges, que es Funes el Memorioso, en el que aborda el tema de la memoria, un personaje que recuerda absolutamente todo y muere joven, de repente los cuentos son muy cortos, y la mezcla del Aleph, en el que el protagonista, que en ese caso es Borges, llega a una especie como de sótano en una casa y se encuentra con el Aleph, que es el punto donde están todos los puntos del universo, de todo. Y este cuento de Giovanni Papini, que yo conseguí en una colección muy pequeña que se llama Memorias Indirectas, editado por el Fondo de Cultura, se llama El prisionero de sí mismo. En ese cuento, Giovanni Papini narra la decisión del protagonista de encerrarse en una torre durante años, ya para huir como absolutamente de todo. Y hay pasajes que recuerdan muchísimo a Funes el Memorioso. Entonces, les recomiendo que lean esos cuentitos de Papini, también son una maravilla. Y pues bueno, ahí les paso la bolita para ver si ya le entro a los temas del ensayo o a esta pobre comprensión de parte de Borges del cristianismo. No sé qué quieran entrarle ustedes. Yo nada más para cerrar con el tema del tiempo, quiero hacer algunas alusiones y conexiones, ¿no? Primero que nada, creo que también leer un cuento de Borges, para mí, esto ya es una impresión personal, se parece mucho a ver algunas de las pinturas de Francisco de Goya. Y personalmente está esta pintura muy, muy famosa que es un grabado de una serie que se titula Caprichos, y creo que es el más famoso, que se llama El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Entonces allí vemos, digamos, van a verlo aquí si están viendo el video, pero vemos a una persona reclinada en un escritorio, como pues un poco desesperada parece, tiene las piernas cruzadas y están volando una especie de búhos y murciélagos arriba de ella, ¿no? Hay incluso una lince, algo oscuro allí a sus pies. Pienso en Borges con esto, porque creo que en sus digresiones, en sus reflexiones, en su manera incluso literaria de ver la vida, generaba monstruosidades, ¿no? Sus cuentos sí llevan hacia estos espacios, incluso a veces tenebrosos, que no creo que fuera
tal cual su intención, pero creo que son producto de una razón, como lo describí al inicio, sumamente potente y quizá hasta cierto punto distanciada de la emotividad y la espiritualidad, ¿no? No por ello es menos atractiva, no por ello es menos cierta, de hecho, menos real, pero sí de repente es monstruosa, es monstruosa. Y siempre es bueno, bueno, no bueno, pero siempre es conmovedor fijarse en los monstruos. Y yo quería también aprovechar para hacer un cierre respecto al tiempo, y ahorita que estamos viendo los tiempos en Borges que parecen no estar limitados, al mismo tiempo parecen partir de una noción justamente creo yo, un poco limitada de lo que es el tiempo humano, pues no digo que no tenga en su imaginación grandes visiones o líneas del tiempo, porque a veces habla del tiempo circular, por ejemplo, con una noción repetida de la remembranza, ¿no? Constantemente él hace pensar al lector que quizá todo esto que estamos viviendo ya sucedió antes, o que las ideas que él pone sobre la mesa ya fueron dichas por alguien más en el pasado. Tiene otras nociones del tiempo como estos infinitos, ¿no? Esta repetición, estos juegos de espejo, pero parece que nunca le convence el tiempo tal cual es decir, el tiempo humano que vivimos nosotros en el día a día. Y para describir cómo es este tiempo, a mí me gusta un ensayo que recientemente descubrí de don Alfonso Nieto, que fue el rector de la Universidad de Navarra durante muchos años. En este ensayo titulado La hora de un santo, esgrime 4 características de cómo es el disfrute del tiempo. Dice, 1, es breve; 2, es instantáneo; 3, sereno; y 4, valioso. Y voy a decir un poquito nada más de cada una de estas características algo, ya para ir con Alejandro y ver cómo él ve todas estas dimensiones del tiempo y lo que acaba de terminar de decir José Antonio, ¿no? De estas conexiones con otros autores, etcétera, y después entrar a esta crítica quizá de sus ideas pobres. Pero estas 4 características, Alex, breve, por un lado, el memento mori, ¿no? Reconocer que vamos a morir. Parece que en Borges no hay esa, digo, está muy presente la noción de la muerte, pero no hay, digamos, una postura humilde frente a ello. Parece incluso en el cuento que acabas de citar, Terán, que pues de alguna manera sí quería un año más para crear, pero le valía, ¿no? En el fondo parece que pues le vale si había Dios o no. Esa es la primera característica que pone don Alfonso aquí, ¿no? Una realidad que pasa rápido, que de repente pues se va a acabar nuestra vida y hay que confrontarnos con esa realidad. La segunda, dije, es instantáneo. Instantáneo no en la noción del fast food, ¿no? De que se desaparece o que es desechable, sino instantáneo en el aspecto de que coincide constantemente con, digamos, con lo eterno. Ahí no me quiero ir muy lejos, pero digamos, cuando el ser humano tiene contacto con Dios, con lo eterno, etcétera, la instantaneidad es algo que sucede, es decir, estamos totalmente reflejando esa realidad cuando nos acercamos, por ejemplo, a través de la oración o otras prácticas religiosas, ¿no? Es la idea del hoy, de la hora, de que el tiempo sí apremia, ¿no? Porque es un regalo. La tercera cuestión es la de la serenidad. Dije, el tiempo es sereno. También parece que en Borges no hay nunca esa idea de serenidad ni de calma. Hay una, pues, ¿cómo mencionarlo? Como una prisa por entenderlo todo que no le permite la calma al espíritu, ¿no? Y la serenidad tiene que ver con el equilibrio del gasto del tiempo, es decir, cómo vamos a destinar nuestras acciones, a qué cosas. Eh, eh, y también creo que tiene que ver con una noción religiosa, ¿no? El reconocimiento de cierta redención. Si no, no hay serenidad que se pueda, pues no hay serenidad que podamos tener si no hay un redentor que de alguna manera nos haya salvado, ¿no? O haya salvado al género humano. Y finalmente, la idea de valor.
la pregunta explícita que hace don Alfonso, ¿cuánto vale el tiempo? Y la respuesta es dependerá de quién lo valora y para qué lo usa. Y finalmente, pues ese valor es algo que está en sí mismo, ¿no? Entonces dejo esos 4 elementos, nada más como un paréntesis quizá un poco extenso, pero quiero argumentar con ello que justamente es el tiempo que no vemos en Jorge Luis Borges. ¿Cómo ves todo esto, Alex? Sí, no, estoy de acuerdo porque me parece que, a veces, sí, cuando leo a Borges parece que hay un anhelo de eternidad, hay un anhelo de esa trascendencia, de lo infinito, que todos tenemos, ¿no? Entonces es parte de la naturaleza humana. Pero precisamente por ese escepticismo y ese agnosticismo y parte de eso le viene de su papá, ¿no? Su papá, él mismo lo menciona, y parte quizá de tanta erudición, parte también quizá de experiencias y las circunstancias, no sé, pero siempre, creo que por eso siempre recurre a estos infinitos y a estas ideas, porque está como que tratando de agarrar, ¿no? De tomar la trascendencia y tomar la eternidad eh, casi a la fuerza. Y me recuerda a mi hijo Miguel que va a cumplir 4 años, que luego intenta agarrar agua y dice, ¿por qué no puedo agarrarla? Yo, pues es agua, el agua no se puede agarrar, ¿no? Así me parece que es la eternidad y la trascendencia. Si intentamos tomarla, se nos escurre entre los dedos y eso es lo que a mí me parece mucho que ocurre en Borges. Eh, y eso lo lleva pues a la frustración, ¿no? Y siempre muchos de sus cuentos, digo, aunque me deleitan, también me dejan como un poco melancólico, ¿no? Y él, siempre que he leído entrevistas con Borges o incluso muchos de sus cuentos, hay este sentido de melancolía, ¿no? Como una tristeza, la tristeza que algunos dicen, ¿no? La tristeza del paganismo, ¿no? De los estoicos, ¿no? Que es, bueno, pues sí, las cosas son, tengo todos estos deseos que no son capaces de ser satisfechos, pero pues ese es el destino y pues yo sigo, ¿no? Y esa idea se transmite mucho en ese cuento que ya lo encontré, es agosto 25, 1983, que es un Borges, creo que de 50 años, se encuentra a sí mismo ya de 83 años y está hablando consigo mismo y el viejito Borges está medio reseñando su vida, pero no es que diga, oye, tu vida he sido feliz, he vivido, es como que no es que haya sido mala, pero es como que una melancolía ¿no? Y finalmente está diciendo, oye, me voy a suicidar. De hecho menciona a los estoicos, ¿no? Porque esa es como su visión del mundo. Entonces hay una cierta tristeza, ¿no? Y es una, digo, hay un sentido de heroísmo, yo creo, en esa actitud, pero nuevamente es un heroísmo inmanente que se queda aquí y que no trasciende. Y ese es creo, regresando a esa idea del tiempo, ¿no? Creo que eso es parte de ese intentar aferrarse al tiempo o a la eternidad cuando no se puede, no se puede. Sí, que si bien nosotros hemos defendido en este programa varias veces la separación del autor con su obra o de su obra, al mismo tiempo no se puede hacer tampoco una disociación radical de lo mismo, no en términos de la moralidad del autor, justamente es lo que defendíamos, que pues puede ser una persona moralmente deplorable y no por eso su obra va a ser mala o lo que sea, pero sí, digamos, podemos ver rasgos de la vida de la persona en la obra, ¿no? Porque pues esa separación es pues, artificial, ¿no? Y de esto que dices, Alex, justamente creo que me da pauta para leer uno de los poemas de Borges que a mí me parecen también más tristes, más melancólicos, más escalofriantes, y lo voy a leer y ya con eso, para que Terán entre ahora sí directamente a este reflejo de lo que esta poesía refleja de la vida de Borges y de sus ideas. Este poema se titula El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego, arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua,
el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen haderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Fin del poema. Terán. Creo que ahí justo se ve muy bien reflejado esto de el tiempo. Y yo retomaré tantito porque pues creo que sí es esencial en la obra de Borges esto del tiempo. Me gustó ahí los 4 elementos que mencionas de otra concepción diferente del tiempo. Y yo sí diría que para Borges el tiempo pues sí es incluso como estático, estéril, engañoso, y como tenía esta obsesión con el infinito, eso genera un exceso, pero híjole, de tiempo banal, ¿no? Entonces sí trae, como dice Alejandro, este sentimiento de melancolía. Yo me imaginé ahorita que hablaste de uno de los elementos del tiempo es que debe ser valioso, y el dinero, por ejemplo, es una materialización del valor. Y para Borges, me imagino que hay tanto dinero, tantos billetes, el universo es una bóveda infinita con miles de salas repletas de dinero, que el dinero, el tiempo, el instante pierde su valor. Entonces, eso creo que es una imagen que podría yo decir de ahí. Pero bueno, te adelantaste ahí un poco, Benjamín, con lo de la poesía. Yo nada más quería mencionar algo de ensayo. Ya vimos cuento, que sí es extraordinario. Y de hecho aquí lo podemos relacionar con un autor que es de su predilección, tanto de Benjamín como de Alejandro, que es Chesterton. Entonces, Borges, en una colección de ensayos que se llama Otras Inquisiciones, tiene ensayos muy cortitos que les digo que son geniales porque parecen cuentos, y habla de Chesterton, este escritor inglés de principios del siglo XX, que era católico, y Borges admira mucho su literatura, su obra literaria. Su novela más famosa es El hombre que fue jueves. También tiene los cuentos del padre Brown, que eran de misterio, etcétera. Y Borges como que parece, eh, sí menciona este elemento fundamental de Chesterton, que como dice Benjamín, no hay que confundir entre las personas, bueno, sus vidas como artistas y su obra, pero Borges sí deja de lado muchas de estas cosas que son fundamentales. Y en Chesterton parece que desprecia el aspecto católico, o dice que Chesterton era bueno a pesar de su esencia católica. Y vean cómo en unas pequeñas, en unas cuantas líneas, vemos cuál es la concepción que tiene Borges del cristianismo, hablando de Chesterton, para que nos hagamos una idea de lo pobre que es. Dice, eso es todo, salvo que la razón, con comillas, a la que Chesterton supeditó sus imaginaciones, no era precisamente la razón, sino la fe católica, o sea, un conjunto de imaginaciones hebreas supeditadas a Platón y Aristóteles. Entonces, vean cómo resume el cristianismo: conjunto de imaginaciones hebreas supeditadas a Platón y Aristóteles. Y evidentemente demuestra una ignorancia del mismo nivel de la genialidad de sus cuentos respecto a lo que es el cristianismo. O sea, decir que nada más es el elemento hebreo fantasioso supeditado a dos filósofos, Platón y Aristóteles, pues es una visión muy pobre de lo que es el cristianismo. Entonces yo quiero leer un poema, pero le paso la bola a Alejandro, si quiere hablar un poco de esta idea de la incomprensión de Borges de la religión, que se ve reflejado en sus ensayos, en muchos cuentos, porque otro tema, como mencioné, de la obra de Borges sí es una especie de como razonamientos teológicos o disquisiciones, como que también le fascinaban, ¿no? Como de manera medio obsesiva y no sana, pero tiene muchos cuentos de eso, que reflejan la incomprensión, ¿no? Pero entonces, ¿quieres comentar algo, Alejandro? Y yo les leo un poema de Borges, justo de
se llama El Crucificado, para que también toquemos un tema que dijo Benjamín, esta necesidad de la redención, que es fundamental en la religión cristiana y que para Borges no existía, a pesar de su desesperación y de ese intentar aferrarse a algo trascendente. Entonces, Alejandro, ¿quieres comentar algo ahí? Sí, no, precisamente esa línea de, de Borges, ¿no? En ese ensayo sobre Chesterton, creo que es una muestra de, por un lado, sí, de una ignorancia, pero también de una maestría del idioma, ¿no? O sea, qué manera tan... ah, es como un insulto, pero a la vez hasta me siento halagado por el insulto, ¿no? Y de hecho esa línea me recuerda mucho a ciertos pasajes de Nietzsche, creo que es en el Anticristo, ¿no? Me acuerdo, lo leí hace años, pero hay una parte donde habla de cómo hasta le da asco, náusea tocar el Evangelio de San Juan, algo así, ¿no? Es una blasfemia, pero está dicho de forma tan maravillosa que hasta suena bonito, ¿no? Ese es un ejemplo nomás de esa habilidad lingüística que tiene. Y sí, me parece, a mí también me fascina mucho esa idea de Borges y su admiración por Chesterton, ¿no? Que es mi autor favorito, yo creo. De hecho, no sé si se alcanza a ver en el fondo, pero ahí están unos retratos y está la Madre Teresa ahí, y luego está Borges, y luego está Chesterton, luego Tolkien y Flannery O'Connor. Este, en mi pared de retratos de gente a la que admiro y respeto. Pero es interesante, ¿no? Porque Chesterton creo que Borges y Chesterton en cierta forma tienen mucho parecido. Eh, pero hay una gran diferencia, ¿no? Como mencioné hace rato, Borges tenía mucha influencia de Schopenhauer, de Berkeley, de estos pensadores. Chesterton en su juventud también. La diferencia es que Chesterton se pudo liberar de, de las ideas nocivas, del solipsismo, de esta desconecte con la realidad, ¿no? Y de hecho eso es lo que comunica en muchos, en El hombre que es jueves, que era el hombre que era jueves, que fue jueves, de eso se trata, ¿no? Esa es y de hecho el subtítulo es Una pesadilla, porque para él esa visión de esa filosofía, esa forma de pensar, era una prisión, era una pesadilla, y él logra liberarse de eso, ¿no? Y de hecho hay una pequeña novela de Chesterton que se llama Man Alive, no sé cómo se llama en español, pero es extraordinaria, es quizá mi novela favorita de Chesterton, y el personaje precisamente ahí, el momento en que da un giro a su vida se enfrenta con esta filosofía de Schopenhauer, este pesimismo, este rechazo de lo real y de la bondad de las cosas, y lo que hace está al borde del suicidio, ¿no? Y entonces va y enfrenta a un profesor, y ahí hay todo un drama muy chestertoniano y maravilloso que te tiene botado de la risa y pensando y llorando y todo, ¿no? Eh, y creo que esa es la gran diferencia, que Chesterton sí logra liberarse de eso, y por tanto todos sus cuentos, toda su obra apunta hacia más allá, es trascendente, ¿no? Toca lo real, aunque él también escribe cuentos fantásticos que Borges le admiraba, ¿no? Y de hecho Borges imita su estilo en varios cuentos o intenta copiar a Chesterton, pero en Chesterton su literatura fantástica siempre está apuntando a la realidad, ¿no? A una realidad más profunda de la que experimentamos quizá en todos los días, pero la realidad, mientras que la de Borges es incapaz de hacer eso. Eso es nuevamente lo que para mí es la gran, digamos, tragedia o el gran defecto de la obra de Borges. Eh, pero insisto, es mi autor favorito en español. Eso no le quita mérito alguno a su habilidad como escritor. Creo que ahí el tema de la realidad es bueno porque, y también mencionó ahí Alejandro uno de sus autores favoritos, Tolkien, que lo vimos en el podcast de Tolkien, cómo a través de la fantasía nos regresaba a la realidad de una manera todavía más rica y profunda. En cambio, Borges sí parece que no regresa y te deja con esa sensación que les digo, esa como que estás nadando en lo profundo y de repente pues te falta el aire o ya no sabes ni dónde está.
Entonces, y eso se ve en su concepción de la religión en general y específicamente del cristianismo, que me lleva a, si quieren, les leo este cuento, que lo escribió además, vean, en 1984, es decir, ya era viejo y uno esperaría quizá cierta madurez en cuanto a esta visión de la vida y de lo trascendente, pero en realidad vemos que escribe algo muy infantil, incluso diría yo. El poema se llama Cristo en la cruz, no se llama el crucificado, y es una idea muy sencilla. Lo que intenta hacer, que es algo que vemos en la obra de otros escritores, es eh, exagerar quizá la humanidad de Cristo, entonces para eso tiene que negar la divinidad. Y yo lo que argumento es que incluso como desde el aspecto literario, eh, deforma tanto el personaje, llamémoslo así, de Jesús, de Cristo, que acaba por ser algo totalmente diferente. Y me viene a la mente un libro de un crítico muy famoso que se llama Harold Bloom. Él analiza al personaje de Jesucristo desde el punto de vista literario en un libro que se llama Jesus and Yahweh, Jesús y Yahvé, y pues también no alcanza a extraer lo trascendental, pero sí es un poco más coherente, no deforma tanto al personaje. Entonces, en este dice, vean cómo empieza, Cristo en la cruz, los pies tocan la tierra. Y de repente dice, Cristo no está en el medio, es el tercero. La negra barba pende sobre el pecho. Y vean cómo con esta idea de que Cristo no es el que está en medio, contrario a todas las representaciones, ya sea en pintura, en literatura, todo esto de que Él es el que está en medio, lo coloca ahí y ya ahí de entrada desnaturaliza totalmente la figura de Cristo, que yo no voy a atreverme a decir, no, pues sí, históricamente Cristo estaba en medio, pero este personaje de Jesucristo, pues sí estaba por algo ahí, ¿no? Y si lo viéramos como una obra de arte, sí es el personaje central. Entonces, Borges en los primeros líneas quiere separar a Cristo, ¿no? Y luego de repente ya está crucificado y vean qué manera de expresar esto. Dice, desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera, ¿no? Entonces dice tal vez y dice, piensa en una mujer que no fue suya. Esto a mí me parece pues muy chafa, la verdad, porque podemos pensar en otras obras literarias que explotan la idea de el amor erótico en el personaje de Cristo, como en La última tentación de Cristo de Nikos Kazantzakis, y ahí sí vemos como un respeto más incluso al tema del amor erótico en este personaje. Y en cambio aquí, vean cómo dice, piensa en una mujer que no fue suya. Nada más con esa línea quiere tocar el tema del el erotismo en Cristo, pero de una manera muy pobre. Y después entra al tema que sí le fascina del cristianismo, dice, no le está dado ver la teología, la indescifrable Trinidad, los gnósticos, las catedrales, la navaja de Occam, la púrpura, la mitra, la liturgia, la conversión de Guthrum por la espada, la Inquisición, la sangre de los mártires, las atroces cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano que bendice ejércitos. Vemos cómo aquí sí le fascina el aspecto literario del cristianismo, pero dice Cristo, este que estoy retratando yo en mi poema, ni siquiera alcanzó a ver eso y desvincula entonces algo que históricamente pues está ahí y tiene una realidad, que es el personaje de Cristo, al menos de que seas Dan Brown y creas que todo fue una conspiración barata, pues sí tiene la implicación de estos 2000 años de cristianismo. Y vean lo que dice de repente. Bueno, dice, no es un romano, no es un griego, gime. Eso de un gemido sí aparece, por ejemplo, en los evangelios y es algo que sí, pero aquí lo que quiere recalcar otra vez es esta crasa materialidad del personaje. Y otra vez vemos cómo resume el cristianismo, así como en el ensayo de Chesterton, vean lo que dice. Nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que pueda anular el pasado. Así resume la vida de Jesucristo. Nos ha dejado espléndidas metáforas, está diciendo, sí, son valiosas, pero vemos otra vez que Borges
con esta idea de metáfora, de hecho, empobrece el mensaje de el Jesucristo, ya sea histórico o el personaje que nos ha llegado a través de la literatura, del arte, todo eso. Entonces, simplemente metáforas. De repente dice, ya se ha muerto, anda una mosca por la carne quieta, y vean cómo decide acabar este poema Borges, ya anciano, en 1984, con una actitud que me parece totalmente adolescente. Vean, dice, en una pregunta que se hace, ¿de qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Algunos podrán decir, órale, qué poderoso, pero en realidad lo que está haciendo es deshumanizar algo básico, que es el mensaje esencial del cristianismo, que es el de la empatía, por un lado, que es el de la entrega, el del amor. Y entonces él está diciendo como un adolescente, ¿de qué me sirve si alguien sufrió, si yo estoy sufriendo ahora? Entonces, así acaba su poema de Cristo en la cruz, para que vean cómo, pues, tiene esta fascinación por aspectos literarios, pero su visión de la religión, en este caso cristiana, pues es muy pobre. ¿Cómo ves esto, Alejandro? A mí me viene a la mente con esto último, José, que creo que hay un cuento de él, la verdad es que no me voy a acordar del nombre, pero donde se hace él una conclusión de por qué la muerte de en este caso de un judío, puede redimir a toda la humanidad. Pero el argumento es completamente distinto a lo que se ve, digamos, en la interpretación judío-cristiana, la tradición, ¿no? Es una interpretación más de tipo, eh, si un hombre, si un individuo, una persona vive algo con un nivel de intensidad muy grande, eh, de alguna manera hay una resonancia por toda la eternidad de eso que se vivió y en ese sentido sigue vigente, ¿no? Pero no va más allá, pues no hay no hay un elemento de trascendencia real. No recuerdo ahorita, pero ¿cómo ves todo esto, Alejandro? ¿Hay algo más que veas tú? No, sí, estoy de acuerdo con lo que decía José. Sí, de hecho, su- y no solo del cristianismo, me parece que en general de las religiones tiene como una visión muy simplista y, y en cierta forma me recuerda a estos, que no sé si en México sean comunes, pero estos estampas para los carros que dicen coexist, ¿no? Con símbolos de las distintas religiones, que voy a aclarar, no estoy diciendo que las religiones deben estar peleando y matándose, ¿no? Nada que ver con eso. Pero la idea detrás de eso es realmente una idea relativista en que las religiones, bueno, pues todos son lo mismo, entonces ¿por qué se pelean, no? En que se les da a las ideas religiosas, eh, se les trata como si fueran lo mismo, es decir, como si no valieran, ¿no? Que es una actitud de la modernidad respecto a la religión. Entonces creo que él tiene así como él critica a Chesterton, su sesgo católico, uno podría decir que a Borges le puede criticar su sesgo liberal, ¿no? Liberal en el sentido clásico de la palabra, porque trae muchos de esos prejuicios. eh, eh, y parte del problema nuevamente creo que es esa erudición tan vasta que tiene, ¿no? Que es eh, pero es una erudición que no llega a ser sabiduría. Es erudición y mis respetos, sabe muchísimo, ¿no? O sea, mencionaste que hablaba inglés, español, obviamente, francés, me imagino, y luego ya tarde en su vida estaba estudiando las lenguas nórdicas, ¿no? Entonces es o sea, una eminencia en estos sentidos, pero sí, como que algo le falta, ¿no? Y es ese sentido nuevamente, creo que de trascendencia y de sabiduría, del poder, que nuevamente es un contraste interesante con Chesterton, ¿no? Chesterton, por otra parte, no fue a la universidad, era, eh, digo, para nosotros sería una persona muy, muy educada, pero porque había estudiado latín y griego en la escuela, ¿no? Como todos en esa época, pero en general era mucho menos educado que muchos de sus contemporáneos, eh, pero que era capaz de ver la sustancia de las cosas, que es lo que le falta a Borges. Borges ve la superficie, ¿no? Ve ciertas relaciones a nivel meramente
superficial, pero no es capaz de penetrar a la esencia de las cosas. Y ahí ese es para mí un síntoma más de esa indefinición que tiene el mismo, ¿no? Ese no tomar una posición. Es muy cuidadoso, creo que incluso de más. En una de las conferencias que da en este libro llamado Siete Noches, justamente sobre el budismo, aunque estamos hablando de religión, cierra esa conferencia de la siguiente manera. Dice, lo que he dicho hoy es fragmentario. Hubiera sido absurdo que yo expusiera una doctrina a la cual he dedicado tantos años y de la que he entendido poco, realmente, con ánimo de mostrar una pieza de museo. Para mí, el budismo no es una pieza de museo, es un camino de salvación. Y después dice, no para mí, pero para millones de hombres. Es la religión más difundida del mundo y creo haber tratado con todo respeto al exponerla esta noche. Entonces, siento que él, digamos, claramente sí entendía muchas cosas, ¿no? Y muchas más que nosotros. Pero era muy cauteloso en la manera en la que abordaba esto. Nuevamente yo reitero, ¿no? E insisto en esta visión, muy intelectual en la manera de acercarse al conocimiento. Y es allí donde quizá, pues, está esa parte monstruosa, ¿no? Que yo decía. No sé qué más quisieras referir acá, Terán, sobre esta parte religiosa. Ya hablamos de cristianismo, son meramente budismo. ¿Hay algo más que les gustaría agregar de esto? Sí, pues creo que de hecho en esto que comenté de la divinización que hace de la literatura, como del juego, pero se queda nada más con el aspecto quizá negativo o infantil de juego y no con esto de inocencia y de la vida como un juego que vemos en el pensamiento de otros teólogos, por ejemplo, e incluso los rituales, el rito, la religión como un juego, pero de inmanencia, trascendencia. Y Borges, algo que dijo Alejandro, tal vez sí se queda en esto de la inmanencia. Me vino a la mente otra frase que tiene en un ensayo, no me acuerdo cuál es, creo que es La esfera de Pascal, en otras Inquisiciones, que dice que la historia también, la historia universal puede ser resumida como la historia de unas cuantas metáforas. Y yo estaría de acuerdo de alguna manera con eso, pero precisamente eh, nada más se queda con el aspecto, eh, ¿cómo decirlo?, infantil o no poderoso de la metáfora, porque lo hemos comentado, yo creo que podría ser el tema que recorre todos nuestros podcasts, esta reflexión sobre el lenguaje, de cómo puede transmitir algo más, ¿no? Y se ve reflejado tanto en la metáfora como en el modo literario, ya sea la narración de cuentos, de novelas, pero eso trasciende y te habla de la realidad, como vimos con Tolkien, como vimos con otros. Y en cambio en Borges creo que, aún a pesar de, por ejemplo, al decir que el cristianismo es un conjunto de espléndidas metáforas, simplemente está intentando decir eso, se queda ahí, no trasciende, no va más allá. Y del budismo habría que ahondar un poco más, porque sí siente más acercamiento hacia el budismo. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta concepción del tiempo, de la vida, como algo estático, como algo con esta influencia estoica. Y también otro ejemplo, bueno, una comparación que me vino a la mente de cómo Borges quizá usaba bien, podemos llamarlos los mitos judio-cristianos en cuestiones literarias, pero desnaturalizándolo y de hecho desfigurando a un personaje como Cristo o una concepción religiosa. Hay una película de 2017 de un director que se llama Darren Aronofsky, que es de ascendencia judía, pero también creo que es ateo o agnóstico, lo que sea. Es el del Cisne Negro, el de, ¿qué otra película tiene? Pi, El Orden del Caos. Y en 2017 tiene una que se llama Mother, Madre, que sale Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Y en esta vemos, creo, un poco lo que sucede con Borges. ¿Qué hace Darren Aronofsky? Toma
estos como mitos judeocristianos, el Antiguo Testamento, y presenta una alegoría. Javier Bardem es el Padre, es Dios, es Yahvé, que al final de la historia incluso lo dice, le pregunta Jennifer Lawrence quién es, y él dice, I am I, ¿no? Así como en la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés. Y bueno, en esta alegoría él quiere hacer, el personaje Jennifer Lawrence es como la naturaleza, y va funcionando un poco, ¿no? Vemos al Dios creador que impone como orden, vemos a la madre naturaleza, lo femenino, y de repente aparecen Adán y Eva, que son los dos personajes, aparecen Caín y Abel, que son los hijos, uno mata al otro, y todo ahí podría ser como, bueno, la alegoría funciona un poco, y la segunda parte de la película sí es un despapalle y pierde toda coherencia, porque pues ya intenta hacer la alegoría con el cristianismo, aparece el nacimiento del bebé, de repente se lo comen los fanáticos en una especie de ritual ahí terrible, se desata el caos, la guerra, la policía, el ejército, todo esto, y Darren Aronofsky comprende tan mal tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que su historia pierde toda coherencia, y es una buena historia, es una buena película en este caso, pero usa de manera eh, eh, difuminada y pobre los elementos del judio-cristianismo, que acaba siendo una historia totalmente diferente, y ya no puedes decir que está hablando de la naturaleza, está hablando de Yahvé o está hablando de Jesucristo. Y creo que eso es lo que pasa con Borges en temas religiosos, y lo que vimos con este poema de Cristo en la cruz. Les voy a poner otro ejemplo, y quizá ya con eso me despido porque tal vez ya estoy cansando a la gente, pero eh, con esto de la figura, cuando me refería a Cristo como una especie de personaje, vemos experimentos curiosos en la pintura. Por ejemplo, Cristo ya es como una especie de ícono, que nosotros lo ubicamos barbado, con ropaje blanco, etcétera. Nosotros vemos un hombre y decimos, casi podemos decir luego, luego es Cristo, ¿no? Es interesante en pinturas poner como una escala de diferentes hombres que con leves cambios, y de repente detectar cuándo ese retrato ya no es Cristo, ¿no? Estoy pensando en, por ejemplo, representaciones de Salvador Dalí, que sí se ve el Cristo crucificado, aunque no tiene barba. Estoy pensando en pinturas de Georges Rouault. Hay una crucifixión de otro pintor, ahorita no me acuerdo quién, no sé si es un alemán, que vemos un hombre crucificado con un rostro desencajado y una tortura terrible, está desnudo, y a lo que voy es, de repente se rebasa la línea de estas formas artísticas, y eso ya no es un Cristo crucificado, eso es una persona que están torturando en una cruz. Y a lo que voy es, tú puedes estar jugando con esta gama artística de ciertos personajes, de ciertas ideas religiosas, pero de repente sí llega el momento en el que se pierde. Y creo que eso pasa con el poema de Borges, Cristo en la cruz, ya no se está hablando de Cristo. Eso pasa con ciertas pinturas, eso pasa con la película Mother de Darren Aronofsky. Y eso a mí me parece un defecto artístico, ¿no? No estoy diciendo yo que debe haber un patrón que se siga, por ejemplo, para el personaje de Cristo, pero sí uno puede usar esos elementos mitológicos, artísticos, para retratar un drama lleno de contenido. Y cuando tu alegoría en realidad de repente ya pierde los estribos, ya no se está hablando de eso. Y creo que Borges por ahí se pierde. Gracias, Terán. Ok. Y Alex, para un cierre, a ver, ya nos insististe de que es uno de tus autores predilectos, y aquí, paradójicamente, nos hemos dedicado un poco más a, no voy a decir maltratarlo, pero sí a ponerlo sobre el banquillo del acusado. Y de hecho es curioso porque una de tus reseñas, que después hablaremos de ellas, sobre la historia de Job, creo que así se titula, ¿no? El banquillo del acusado. Eh, vamos a rescatarlo de estas acusaciones. A ver, últimas bondades que quieras resaltar de él, y reflexión general de lo que hemos hablado ahorita. No, o sea, nuevamente para mí, o sea, su manejo del idioma, o sea,
si quieres, si quieres realmente deleitarte en el lenguaje español, tienes que leer a Borges y nuevamente tienes que recitarlo, ¿no? Es maravilloso. Sus cuentos son inigualables. O sea, yo sé que hay mucho, o sea, ejerció una influencia increíble en muchos escritores, ¿no? O sea, este, Arreola siempre está como que tratando de imitar ese estilo. Y es muy bueno, mis respetos a Arreola, pero no es Borges. eh, simplemente yo no he encontrado otro autor hispanohablante que escriba como él. Y digo, hay muchos a los que admiro, que me encanta cómo escriben. El mismo Rulfo, fascinante, pero Borges es que está en una categoría aparte, en mi opinión. Eh, para mí, nuevamente, ese juego, el juego matemático me fascina. De hecho, es interesante porque mis suegros, los dos son matemáticos y de hecho mi suegro le encanta Borges también, pero él lo leyó en polaco, en traducción al polaco, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con estos juegos matemáticos, que de hecho en la reseña eh, es con lo que estoy jugando, bueno, más bien como computacionales, ¿no? O sea, esta idea de los infinitos y números que se repiten y representaciones y bla, 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 y todo eso, eso a mí me divierte leerlo, me divierte leerlo y por eso me gusta. Te digo, aunque a veces me deje algo melancólico, eh, pero no es necesario, cuando digo melancólico no digo que estoy deprimido, no digo que estoy ya de malas, es una cierta tristeza que es dulce, ¿no? Como hay una canción de dolidos, cuando estás dolido, ¿no? Duele, te hace llorar, pero te trae una cierta catarsis, ¿no? Una cierta liberación. Y para mí Borges eso hace siempre. ¿Me dejas ahí intervenir, Benjamín, ya para que no sea lo último que dije, pues una vapuleada al maravilloso Borges? Hay una frase ahí, no recuerdo quién la dijo, pero todo escritor pues intenta imitar a pues los grandes. Y una recomendación muy concreta que se le da a los que aspiran a ser escritores es no imites a Borges, porque pues es inimitable. O sea, sus cuentos sí son otro nivel. Entonces, ahí Borges es otra categoría, como dice Alejandro, y también me viene a la mente que pues es un talento y una genialidad inauditas. O sea, también en el fútbol, llevando la analogía al fútbol, que ya he mencionado por ahí a Messi y a Cristiano Ronaldo, pues quizá también a Messi no lo puedes imitar. Sí es un talento ahí puro, que se desborda, y lo mismo sucede con Borges. Sus cuentos sí son exquisitos, son de otro mundo. Sus ensayos también, en cuanto que parecen cuentos. Su poesía quizá no es extraordinaria, pero sí el manejo de la lengua española es un deleite en Borges. Entonces, quizá ahí incluso yo sí me cuestiono por qué no ganó el Premio Nobel de Literatura, por ejemplo. Que sí ganó el Cervantes, ¿no? Pero siempre fue ese drama. Y pues bueno, entonces con eso cerramos. Yo agradezco nuevamente a los dos por haberme acompañado aquí y por estar aquí dándole a Cultura Mínima todos estos tintes exploratorios de una serie de autores que pues la verdad es que se desbordan en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo en el del lenguaje. Los hermanos Terán, que son como una especie contemporánea de hermanos Grimm, pero mexicanos y no sé, estudiosos de la lengua. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, poner este tema sobre la mesa, Alejandro, particularmente, ¿no? Porque sí es un reto incluso solamente hablar de Jorge Luis Borges. No cualquiera se atreve porque aparte, pues es que, ¿qué le vas a decir? Aquí, de hecho, salió algo interesante. Entonces los invito a que vayan a tu reseña, que sí es algo distinto a lo que hablamos hoy. Pues muchas gracias y hasta la próxima.